La libertad sin bordes da vértigo y en la adolescencia ese vértigo a veces no se cuenta, se filtra. Se filtra en lo que vemos, en lo que seguimos, en lo que callamos también para pertenecer. Y hoy queremos hablar de algo delicado. Cuando el dolor empieza a circular en una escuela, en un grupo, en las redes, y puede sentirse como un contagio. Sí, y el tema aquí es que la gente espera que las personas tengan palabras que puedan hablar de toda esta serie de cosas, pero a veces opera como la gripa, o sea, que es un asunto que te contagias de una manera silente, donde la gente no está eh, visiblemente atenta a cómo va funcionando toda esta serie de cosas y se va quedando sin mundo, se va quedando sin posibilidades de encontrar las herramientas que le hagan posible una vida, ¿no? En el mundo. Entonces, es importante cómo podemos poner atención a este dolor, a estas dificultades, a estos problemas para poderlos atender a tiempo. Pues hola José, qué gusto poder platicar contigo, ¿no? De un tema en el que no basta pensar en un adolescente y su subjetividad, su mundo interno, sus pensamientos. También tendríamos que pensar, como lo dices, en este grupo de pares, en el prestigio, en la vergüenza, en la pertenencia. Y ahora, por supuesto, en estos tiempos, en los algoritmos, ¿no? Ese espejo que a veces te devuelve lo que buscas y a veces, pues, lo amplifica, porque el tema es que el algoritmo te deja ver todo el tiempo como lo mismo en lo que tú estás buscando y pensando, en lo que te estás enganchando, ¿no? Entonces, vamos a ver qué influencia puede tener esto, como en este efecto que estamos hablando nosotros de un tipo contagio. Es que es el asunto, el adolescente está como sumergido en una serie de elementos del contexto. Todo su contexto está participando en los problemas que él tiene y en la manera de encontrarle puertas o salidas a todo esto. Entonces es necesario hablar de las redes sociales, es importante hablar de la escuela, es hablar de los amigos, es hablar de toda la serie de cosas que son próximas, que son cercanas al adolescente y esta parte de digamos, las redes sociales y todo esto, de qué manera toda esa serie de cosas participan en agravar el problema y a veces encerrar todas las puertas posibles para salir y precipitar a los adolescentes al vacío. Claro, pues si tú eres adolescente y algo de esto te toca, quisiéramos que sepas que no estás solo. Y si también si eres una mamá, un papá, docente, no venimos hoy como a juzgar, ¿no? Venimos a construir un lenguaje y rutas de ayuda muy puntuales. Por lo cual yo quisiera hacerte algunas preguntas, José. Fíjate, cuando hablamos de contagio en escuelas, ¿no? ¿De qué estaríamos hablando exactamente? O sea, pensemos en, yo estoy pensando más que nada como en esta etapa en la preparatoria y muchas veces tal vez también en la licenciatura. Fíjate que es un tema que ha sido muy estudiado, incluso se llama fenómeno Werther. El nombre Sí, de Werther se le dice por la novela de Goethe que se llamaba El joven Werther, de este chico que de alguna forma es una novela que está en forma epistolar de cartas a un amigo, y en esa novela él va hablando de todo el sinsentido que está encontrando en su forma de vivir, porque está enamorado de una muchacha que a su vez tiene un novio. Y entonces él está haciendo toda una serie de posibles acercamientos y todo eso, y entonces su decepción amorosa lo que hace es que se sienta perdido y entonces la opción que toma es suicidarse. Pero se llama el fenómeno Werther porque aparte este es como el centro, el epicentro, esta novela del movimiento romántico, de este sentido de vivir las cosas con pasión y a veces de manera, entre comillas, ciega, ¿no? Entonces, hubo un grupo de gente que se suicidó, adolescentes, que se identificaron con el personaje, que vieron esta parte en donde Werther les daba la guía para qué hacer, y entonces hubo un grupo de muchachos que se suicidaron por eso se llama esta el parte como efecto. fenómeno Werther. Ok. Entonces, pues eso, que finalmente lo que vemos es que sí es un tema de contagio, porque los adolescentes lo que están buscando es siempre legitimarse en grupos, en sociedades. Digamos, lo no adulto los lleva a estos grupos, entre comillas, el rebelde sin causa, porque precisamente es una rebeldía que no tiene causa, porque está simplemente enfrentándose de manera ciega y torpe al mundo adulto, en donde ellos no encuentran un lugar.
Y que esto que nombras de la novela que nos muestra es este ideal de amor romántico, ¿no? En el que como no me encuentro, quizá compartiéndolo con una persona a la que amo, este, pues obviamente voy a sentir que hay menos intemperie en el mundo, porque parte del pasaje adolescente tiene que ver con esta parte en la cual tú te sueltas de estas figuras parentales, ¿no? Y entonces vas a buscar fuera de casa aquello que te contenía, que pues no sé, como este apapachito, si tú quieres, ya no lo buscas de mamá, ya no lo buscas de papá, evidentemente ahora quieres pues un novio, una novia, pero si vemos como este ideal romántico en el cual estoy pensando que esta niña o este niño que me gusta tiene que cubrir como todo este calorcito, todo este frío o no sé, no envolverme de alguna manera y hacerme pertenecer tal vez a esta relación, imagínate la vulnerabilidad que se abre también en estas primeras experiencias de amor. Y justamente de lo que hemos estado viendo últimamente es que tal vez a veces ni siquiera ya es la experiencia de amor, porque está sucediendo este fenómeno en el que todos estos cambios también, como de los movimientos feministas, las nuevas masculinidades y eso, como que confunden mucho a los chicos, ¿no? No sé si te pasa en la consulta, pero los chicos llegan muy confundidos en cuanto cómo abordo, cómo me acerco a una chica. Entonces, ya lo mencionabas en la novela de Goethe, y ahora, o sea, cómo esto se puede estar viviendo hoy, ¿no? Con estas coordenadas nuevas de feminidades y masculinidades en las que, como siendo adolescente, puedo yo saber qué hago para que siga siendo como mi compañera o porque para que me hagas caso, no sé. Sí, es que es esto, o sea, como no tienen herramientas simbólicas para abrirse un lugar propio en el mundo, están buscando copiar, replicar modelos. Entonces suponen que el amor es esto que están viendo, que vieron de niños en las películas de Disney, de la princesa y el príncipe, de todos esos modelos, pero que están muy lejos de la realidad. El propio Freud decía que las fantasías, o sea, digamos, siempre el fin de una fantasía es catastrófico porque siempre es inaccesible, siempre es imposible. Pero si tú estás con pocas herramientas, si tú estás con una serie de dificultades, lo que tú estás diciendo, llegan sin saber cómo abrirse una posibilidad para ellos en el mundo. Cada cabeza es un mundo. Entonces, eso es muy importante en lo que hemos propuesto en Cauce, que no es este sentido de esta generalización del adolescente dos puntos, sí de hablar de esta travesía, de toda esta serie de circunstancias que están ahí y la manera de intervenir en ellas, ¿no? Todas estas variables que están siendo ahí convocadas y que entendamos eso, o sea, que si no hacemos equipo, si no trabajamos en comunidad, si no generamos una serie de condiciones, este tema pues, del contagio sucederá, o sea, pero es una garantía que eso va a seguir sucediendo. Y sabes qué pasa, que también siento que el tema, eso no es algo nuevo, ¿no? El tema del contagio no es algo nuevo, lo estás nombrando con algo que están postulando en la literatura desde hace muchísimos años, pero me parece que el elemento que hoy adereza, acompaña, intensifica puede ser este tema de las redes sociales, en el cual el algoritmo, si yo estoy triste, si estoy melancólico, si me siento como muy abrumado porque no conquisto a la chica, o porque no puedo pertenecer al grupo de amigos al que a mí me gustaría pertenecer, o porque de plano no doy una en los deportes o porque no encuentro mi lugar en el mundo. O sea, esas búsquedas que yo empiece a hacer, las canciones que yo empiece a escuchar, las palabras que nombro, como todo eso, va a hacer que mi feed, ¿no? Bueno, ellos no usan Facebook, iba a decir Facebook, pero eso denota mi edad, de Instagram, de Snapchat y de todas estas otras redes que ellos sí utilizan, ¿cómo va a empezar a mostrarte solamente eso, ¿no? Canciones tristes, cuestiones tristes, grupos obviamente en los cuales puedo yo pertenecer, pero ¿de qué manera? En esta búsqueda, date cuenta para las cápsulas y los videos en los cuales busco como algunas cuestiones de animación, he dado con grupos que la verdad es que hasta a mí me pueden llegar a asustar un poco, ¿no? O sea, hay grupos, por ejemplo, que se agrupan por el tema de la violencia, o sea, suben peleas, puras peleas en escuelas, golpes, esto, el otro, ¿no? Entonces, esa parte, ¿cómo te va llevando a una cosa, a otra, a otra? Supuestamente el algoritmo
tendría que no mostrarme, de todas maneras, aunque yo busque eso, no debería mostrarme más páginas así. Pero fíjate, ayer que estaba como justo editando uno de esos videos, pues claro que me salían más y más chicos que postean cosas de este tipo como de violencia, ¿no? Y esa violencia, obviamente, pues si hablamos de suicidio, podríamos hablar que también es un tema violento, pero hacia el interior, ¿no? Que lo estoy proyectando, lo estoy lanzando hacia mi propio yo. Ahí hay, supongo que una crítica álgida, ¿no? En cuanto a aquello que no alcanzo, que no soy, que no puedo. Por ejemplo, fíjate lo que estás planteando. Tengo aquí, fíjate, este, un asunto importante. En Palo Alto, California, entre el 2009 y el 2010, se registraron una serie de suicidios entre estudiantes, mientras que en Bridget, Gales, entre el 2007 y el 2008, se contabilizaron 79 suicidios entre los jóvenes. Entonces, este sentido de querer ver el tema como eso que tú estás diciendo, como que el chico que se suicida, como, como el del problema, cuando finalmente está siendo un síntoma, está siendo la consecuencia de una serie de variables que están interviniendo ahí en la comunidad, entre los adolescentes, y que él de alguna forma está siendo el que está, el activo, digamos, en esta conflictiva, el emergente, pero que está mostrando todo este conflicto que está teniendo ese grupo. Por eso existen modelos de intervención temprana. En Viena, esto en los ochentas, fue muy importante porque hubo una enorme cantidad de suicidios y intervinieron de manera, digamos, pronta y demás, y pudieron, fíjate, que disminuirlo. O sea, lo que quiero que quede claro también con este programa es que hay cosas que hacer. No es un destino manifiesto, pero implica atender el problema. Y por ejemplo, ¿cuál crees tú que serían algunas señales, por ejemplo, tempranas, eh, tanto en el feed de mi adolescente como en su entorno también físico, ¿no? En la escuela, ¿qué podríamos estarnos perdiendo los adultos alrededor? Que no estamos mirando, no estamos atentos, ¿estás de acuerdo? Yo lo que sí siento es que estamos en una época de mucha inatención, es decir, se les dan muchas cosas. Sí creo que eh, no ha habido un tiempo en el cual, sabes, los chicos tengan tanto a tan manos llenas a las posibilidades de los papás. Vamos a pensar si yo tengo una posibilidad económica amplia o mediana o poca, es decir, yo a ti te quiero dar lo más que pueda pensando que eso va a generar como un bienestar, una contención, que te voy a transmitir cuánto te amo. O sea, como que hemos comercializado mucho esta parte, pero siento que hay una ausencia tremenda de adultos, porque tú lo estás diciendo muy bien. Siempre hay pistas, ¿no? Freud hablaba de detritos de información, o sea, hay cosas pequeñitas que nos avisan de ciertos problemas, de ciertas conflictivas. Quizá lo vemos como tú lo dices, tal vez un chico o una chica es más susceptible, más sensible a esto, pero eso no quiere decir que este tipo de fenómenos no se den a nivel generalizado. Creo que para que después haya un contagio, ya había ahí un caldo de cultivo, o sea, ya había ahí un previo que se estaba cocinando para que otros puedan estar un poco como dispuestos, date cuenta, ¿no? O con esta tendencia a irse hacia este tipo de cuestiones, pues, de violencia a uno mismo, de actos en lugar de palabras, de simbolizar las cosas, de poder dialogar con alguien, de poder pedir ayuda. Es que sabes que esto que estabas planteando es importante porque lo que decíamos en el programa anterior, muchas veces estos lazos que hay entre adolescentes es de complicidad, no son amigos, o sea, no son gente que esté verdaderamente preocupado por el otro, sino que de alguna forma, incluso en estos donde se ha visto que ha habido intervención de asesinatos en las escuelas, donde hay uno o dos muchachos que están interviniendo, consiguiendo las pistolas, todo eso, este, el uno hace lo que en Francia llama la folía de uno le da cuerda al otro, y entonces entre los dos o entre los tres o entre los que sean, van Claro. construyendo esta serie de mecanismos en donde hay este capelo, que llamamos burbuja narcisista, este capelo, que hace que el clima sea aún más fuerte, pero esa oscuridad se nota. A lo mejor estos papás
que no tienen cercanía con los hijos, puede ser que no lo noten, pero los compañeros de la escuela sí, otros, quizá el maestro, quizá, o sea, siempre habrá alguien que, porque esta oscuridad no es algo sin consecuencias, no es algo que sea inadvertido. Esta parte como de que, por ejemplo, se le haga una pregunta el maestro y entonces se vea este sentido de apatía a seguir conversando en la escuela, a seguirle dando respuesta al maestro. O sea, hay muchos elementos si pensamos en esta negrura, en esta oscuridad, y entonces, pero para ello se requiere proximidad, para poderla advertir, para poder ver estos pequeños índices, estos pequeños marcadores, ¿no? Que pueden ayudarnos a intervenir. Por eso creo que es muy importante en este tipo de trabajos generar la relación de equipos y donde los compañeros Ujú. mismos de ellos sean los que puedan de alguna forma ayudar a identificar estos problemas. A los padres, es decir, a ver, señores, si esto está sucediendo y ustedes no están interviniendo y no se están enterando, hay una responsabilidad suya en esto. O sea, algo está sucediendo ahí que no están teniendo las herramientas suficientes para poder alertarse, o sea, alertar y tomar cartas en el asunto de manera adecuada, ¿no? Claro. Yo creo que fíjate, de esto que hemos estado platicando, también pienso que se trata mucho de los espacios que estamos ofreciendo, porque quiero insistir en algo que nombraste en este programa y en el pasado, la diferencia entre complicidad y amistad o comunidad, ¿no? O sea, no es lo mismo ser cómplices que ser amigos, ser comunidad, ser compañeros, ayudarnos, etcétera. Y creo que tiene que ver con los espacios que estamos hoy ofreciendo. O sea, ¿qué espacios de esparcimiento, qué espacios de encuentro hay, ¿no? O sea, aparte de los deportivos, y esto sabes que algo que a mí me preocupa hace años que vienen disminuyendo los espacios que se le brindan a cosas súper importantes como el arte, la literatura, la música, o sea, todo esto que puede sensibilizarnos y abrir vías, ¿no? Abrir como lo que nombrabas hace rato, o sea, como una novela, que puede ser una novela clásica, que sucedió hace mucho tiempo, pero que tiene una vigencia impresionante, porque los temas que se están tocando ahí en realidad son temas de la condición humana. No de 1800, 1900, el 2000, 2025, sino realmente temas que son que nos dejan clara la subjetividad. Y sabes, a mí me parece que tristemente, yo sea en el video pasado que tengo muchos años de docente, y a mí me asusta, me entristece muchísimo los cambios que ha habido a la currícula. O sea, hay una tendencia por dar solamente énfasis a las ciencias. De hecho, está este programa que se llama STEAM, ¿no? Que es ciencias, tecnologías, ingenierías, arte y matemáticas. La A la metieron mucho después, porque dijeron, a ver, era STEM, ¿no? Y entonces dijeron, híjole, como que se nos pasó la mano. Y creo que se nos sigue pasando la mano. O sea, ya los chicos no tienen estos espacios en los cuales puedan leer una buena novela y vamos a pensar que esa es una vía indirecta, porque al adolescente muchas veces tienes que llegarle así, por una vía indirecta, por un diálogo que no es confrontativo, que no es preguntarle, a ver tú, José, ¿cómo estás hoy? ¿Cómo vienes a la escuela? No sé qué. Ay, yo les pregunté a mis alumnos, ellos me dijeron que venían muy bien. No te va a decir nada. O sea, ese adolescente no te va a contestar en ese momento. Pero si tú estás leyendo una novela en la cual hay algo que roza una fibra, de aquello que ellos están viviendo, ¿no? En ese momento de su vida. Entonces sí te van a preguntar. Y esas preguntas, esas interacciones que había en la clase, cuando tú estabas leyendo una novela clásica o cuando los llevabas a una obra de teatro y veían escenificado esto que ellos estaban sintiendo, en verdad a ti te permitía como docente darte cuenta que ahí estaba pasando algo. Y entonces ya te acercabas, ¿sabes? Te abrías el diálogo con ese adolescente para saber qué estaba pasando. O sea, ¿por qué esa pregunta? ¿Por qué esa intervención? ¿Por qué esa parte justamente del personaje, de la historia? ¿Por qué? ¿Por qué se sintió identificado con tal o con cual persona? Pero eso se ha quitado. Entonces, a mí me parece que es date cuenta, en causa algo que queremos hacer es volver a brindar orillas. O sea, la adolescencia requiere de orillas para que pueda de pronto, ¿no? Llegar a buen puerto, tomar aire y seguir nadando y seguir como enfilado. ¿Qué piensas tú? Pues que son límites que delimitan, no que imposibilitan. Pero me parece importante esto que has estado planteando, o sea, como por ejemplo, ¿qué otra serie de elementos, qué recursos hay? O sea, el adolescente ha sido totalmente aislado de sus contextos, de sus circunstancias, y entonces viven en un espejo
donde ese espejo, como le sucede ahora sí que a quien se mira en el espejo y se enamora de su imagen, que se ahoga ahí. O sea, el abismo es estar en esas circunstancias. Narciso, por eso perdió las cosas. Y algo del orden narcisista está en ese tipo de cosas donde no hay, no, están encerrados en un capelo donde no entran las cosas. Entonces yo creo que, por ejemplo, algo que es muy importante o que era mucho más importante, darles responsabilidades, que Sí, vean el contexto. Por ejemplo, esta parte de que haya un grupo de muchachos de secundaria, de preparatoria, que vaya a comunidades indígenas, que vaya a lugares donde hay necesidad de su trabajo y sus cosas, donde ellos se sientan involucrados y tengan la posibilidad de contrastar dónde están ellos y dónde hay otros. O sea, que vean su nivel de privilegio como efecto de las circunstancias en que se encuentran, por lo que tú estás diciendo. O sea, finalmente se les da tanto que finalmente no saben lo que tienen. O sea, claro, porque ¿no? Está ahí. Entonces necesitan esta serie de cosas de darles responsabilidades, arte, deportes de grupo, toda una serie de cosas para mostrarles que el mundo es mucho más grande y que las herramientas para estar en el planeta Tierra, simbólicas, pueden ser muy, muy grandes, que hay cuestiones que explorar y responsabilidad. O sea, cuestiones de trabajo, cuestiones que les permita a ellos confrontarse a sí mismos, tener niveles de fracasos en el tema de esto que estamos hablando, de las responsabilidades y que eso tenga consecuencias para ello. Eso será muy útil. tú hablas mucho, ahorita que te escucha esto, tú hablas mucho de lo que es la basculación, es decir, por ejemplo, de los pares de opuestos interdependientes, ¿no? Presencia, ausencia, hombre, mujer, sí, no. Entonces yo también hablaría de esta parte en la que te doy, pero también me das. O sea, te doy y te pido, porque la adolescencia tiene un objetivo fundamental, que es encontrar mi lugar en el mundo. Y para encontrar mi lugar en el mundo, se oye muy romántico, pero fíjate, simplemente es saberme necesario para alguien más. O sea, yo lo resumiría en decir, me sé necesario para alguien. ¿Qué pasa si yo no estuviera hoy aquí? ¿Qué cambiaría? ¿Qué aporto? ¿No? Y de pronto estamos generando hijos parásitos que no aportan nada. Son un parásito, en verdad, y no aportan nada. Y pareciera que nosotros decimos, oye, qué maravilloso, te lo di todo. Yo diría, no, le quitaste las oportunidades de encontrar su lugar en el mundo. Porque una persona que se siente necesaria para otro no se deprime. O sea, yo sí pienso que algo fundamental no es tanto que solo me amen, ¿sabes? Sino saber que yo algo incido en que el otro tenga un buen día hoy, en que el otro tuvo algo que no tenía, en que aporté algo que era importante, en que contribuí con algo. Entonces, pero tiene que ser en este mundo de a de veras, ¿no? O sea, en la vida, no nada más en un videojuego o en algo que soy maravilloso. Eso está padre. Pero, ¿qué pasa? O sea, esto que hablabas del narcisismo, fíjate, también Luciano Lutero lo toca en su libro, en el que habla de estos adolescentes nuevos narcisistas, le llama, pero me llamó la atención cómo lo aborda, porque está hablando de este narcisismo, como tú le decías, como un capelo protector, en el cual, claro, si yo me concentro en mi imagen, no tengo que echarme un clavado a lo que hay adentro. O sea, y lo que estoy protegiendo es justamente eso que me conforma, que es mi núcleo, que va a estar ahí, así yo tenga 15, 20, 25, 30, 50, 60 años, y que también, o sea, eso es importante mirarlo, ¿no? Que hay ahí también, más allá de lo que pueden ver los demás o de lo que estoy proyectando al otro o de las fotos que yo posteo o de las cosas que yo publico, de las cosas que yo busco, ¿qué hay en ese adolescente? ¿Por qué tiene que como protegerse tanto? ¿Por qué no quiere mostrar lo que hay ahí en el interior? Y no sé si les hemos habilitado espacios para que puedan mostrar esto. Es esta parte de la generosidad, del dar, que no puede ser solo recibir. Si yo digo que mi hijo solamente se merece recibir, imagínate, obturo la posibilidad, ahora sí que lo taponeo, ¿no? Taponeo lo que nosotros llamamos el deseo, esta posibilidad de que él se encuentre en algo, que se viva realmente como presente en lo que está haciendo. Y eso me parece muy importante. Sí, que tenga pasiones, que tenga búsquedas, que tenga comezón, que tenga inquietudes y no que esté como un burócrata en su propia existencia, o sea, cumpliendo una serie de trámites y de cosas y la escuela
y realmente como que la vida no le pertenece, o sea, está simplemente, por eso en esa travesía que está teniendo en la adolescencia, no está de verdad reconociéndose ahí como un protagonista de su propia historia, sino tratando de copiar modelos, de hacer cosas y demás, tropezándose con todo este tipo de cosas. Y fíjate, esto es tan fuerte porque, por ejemplo, esto que tú has estado como preguntando en otros momentos y demás, por ejemplo, este, este silencio, por ejemplo, de las víctimas de acoso, este silencio del malestar que se está teniendo, esta parte como decimos aquí, de apechugar con los problemas y de cerrarse a las circunstancias, está simple y sencillamente porque están tan en el mundo de la imagen que prefieren no ser, o sea, porque los buleadores, si ellos van y terciarizan las cosas, los van a bulear. Les van a estar diciendo, ah, eres un chismoso, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, para no tener ese tipo de cosas, el miedo a ese tipo de situaciones, de disque causar otro conflicto, se quedan con todo eso. Entonces, ellos mismos se convierten tristemente en sus propios, digamos, verdugos, pero Claro. es la imagen, es no tomar distancia del problema y decir, basta, ¿no? Que eso es también, bueno, esta es la parte de lo que es importante de los grupos. O sea, cuando hay un grupo de gente que puede estar siendo testigo de todas estas circunstancias, de estos cambios, de todo este tema, es en el grupo que pueden tomar cartas en el asunto para proteger a estas personas. A veces necesitamos la protección del grupo, del Sí, equipo, ¿no? No tenemos nosotros mismos. Y si no nos las da, pues nos precipitaremos al abismo, ¿no? claro. Por eso, fíjate, en Cauce proponemos, ¿no? Que después de un intento de suicidio en una escuela, ¿no? También revisar, ¿no? Tres pasos con los que yo creo que no deberían de faltar. El primero sería la detección. Y para detectar tenemos que estar cercanos, o sea, sostener una rutina en la escuela con calidez, eh, integrar también a las familias, a los padres, trabajar con ellos muy de cerca. Y la otra sería canalizar con una ruta clara, es decir, tener un protocolo muy bien estudiado para canalizar. Exacto, y no estarte sorprendiendo, ¿no? Esta parte es importante, Ileana, lo que tú estás diciendo, como sucede la cuestión y queda como sorprendida a las personas de lo que está sucediendo y no como o tienen pánico o tienen una serie de cosas y no como encontrar las herramientas suficientes como para decir, si estamos teniendo este problema, tenemos maneras de poder intervenir para poder resolver que que esto crezca, que esto se, se contagie a otros compañeros, a otra serie de circunstancias. Entonces eso, o sea, entender que este tipo de acting puede ser leído desde el punto de vista del grupo como un síntoma. Entonces, esperemos, digamos, que no necesariamente tenga que ser una vez que el niño, como es el niño ahogado, se tapa el pozo, sino que podemos generar condiciones para poder estar como interviniendo antes, ¿no? Voy a hacer el cierre del video de esta manera porque por un acceso de tos no pude terminar el video el mismo día de la grabación. Bueno, antes de cerrar, quiero que te quedes con cuatro cosas muy concretas como una brújula, no como si fuera un diagnóstico. Uno, si notas aislamiento o que tu hijo se apaga, no lo regañes desde lejos, acércate. Presencia real. Te he notado distinto y vengo a estar contigo. 2. Si se desordenó el sueño, la rutina o las comidas, volvamos a lo básico, no como castigo, como cuidado, porque el cuerpo también necesita orden para poder sostenerse. 3. Si hay frases de desesperanza o señales de riesgo, hay que preguntar directo con cariño. ¿Has pensado en hacerte daño? Preguntarnos siembra ideas, abre un puente. Y 4, si aparecen conductas de riesgo o humillación social, no lo cargues solo. Pon un límite claro y busca ayuda en red. Casa, escuela, un adulto disponible. La red protege. Y si tú o alguien cercano está en crisis, en México, recuerda, la línea de la vida es el 800-911-2000. Y si hay un riesgo inmediato, 911. No están solos. Pedir ayuda no es dramatizar, es inteligencia.
Y si necesitas acompañamiento, en Cauce estamos para caminarlo contigo, familias, escuelas y comunidades. Si quieres que tu escuela tenga adultos más preparados para intervención en crisis, protocolos de respuesta efectiva, acompañamiento para papás y adolescentes, contáctanos por mensaje al número que aparece en pantalla. Si este video te sirvió, compártelo, suscríbete y déjanos un comentario. Nos vemos en el próximo episodio de Cauce. Bye.